Bienvenidos a este análisis, donde vamos a desglosar exactamente cómo dar ese salto gigantesco de un sonido de fábrica estándar a un sistema de audio de competencia masivo y de nivel profesional. Porque seamos honestos, para lograr un verdadero poder auditivo, simplemente aventar bocinas en el baúl no sirve de nada. Necesitamos una estrategia técnica, y de eso hablaremos hoy. Y esta, amigos, es la pregunta del millón, ¿verdad? Aborda un problema increíblemente común. Seguro hemos visto el resultado: amplificadores totalmente fritos o un audio tan distorsionado que arruina por completo la experiencia. Y bueno, esto sucede a menudo cuando se intenta empujar una cantidad absurda de potencia sin comprender un principio eléctrico básico, que es la resistencia. Así que para resolver ese misterio y construir de manera segura, vamos a dividir esta guía en 5 puntos clave. El salto al nivel profesional, la clave de la impedancia, conexiones en serie, conexiones en paralelo y un mapeo de configuraciones súper práctico. Empezando por el punto número 1, el salto al nivel profesional. Antes de siquiera mirar un cable, imaginen que estamos lidiando con un monstruo de 2000 watts RMS. Aquí no estamos jugando, hablamos de gestionar componentes súper específicos y pesados, como esos gigantescos subwoofers XS Power, acompañados de tweeters tipo bala que cortan el viento y medios rangos para la voz. Todo impulsado por amplificadores monoblock y de 4 canales. Pero el detalle de oro es este: en estas ligas no se adivina, se usan multímetros y osciloscopios para asegurar que el voltaje, el famoso VRMS, sea una señal completamente limpia. Pasamos al segundo punto, que es verdaderamente el corazón de todo esto. La clave, la impedancia. Y la impedancia, que los ingenieros marcan con la letra Z, funciona como una especie de guardián invisible. Básicamente es la resistencia eléctrica total que el amplificador ve cuando le conectamos los altavoces. Piénsenlo como un peso físico. Es como si el amplificador tuviera que arrastrar un bloque de cemento. Dependiendo de cómo conectemos los cables, ese bloque se sentirá muchísimo más pesado o sorprendentemente ligero para el equipo. Y eso nos lleva al punto número 3, las conexiones en serie, nuestra primera técnica para manejar ese peso. La conexión en serie se trata literalmente de armar una cadena. Obligamos a la señal eléctrica a pasar por un altavoz antes de poder seguir hacia el otro. O sea, el positivo del amplificador entra al primer altavoz, luego el negativo de ese altavoz se amarra al positivo del segundo, y finalmente el negativo de ese último altavoz regresa al amplificador cerrando el círculo. Fácil, ¿no? Y la matemática detrás de esto ilustra el proceso de manera brillante. Como vemos en la fórmula, en una conexión en serie, la impedancia de cada altavoz simplemente se va sumando en línea recta. Es una ecuación totalmente directa. Para ponerlo en perspectiva con un ejemplo real, si tomamos 2 subwoofers de bobina sencilla de 4 ohmios cada uno y los conectamos en serie, 4 más 4 nos da una carga total de 8 ohmios. Pero, ¿por qué es tan importante esto? Pues resulta que al aumentar la impedancia total, reducimos la carga de trabajo general. Básicamente, dejamos al amplificador respirar. Trabaja de una forma mucho más fría y segura. Es la jugada absolutamente perfecta para evitar que un equipo entre en modo de protección térmica si no está diseñado para soportar bajas impedancias. Ahora, por el contrario, si la misión es hacer que el sistema retumbe con todo y sacar hasta el último vatio de potencia, entramos al punto 4, conexiones en paralelo. Acá las cosas cambian por completo. En paralelo no hacemos una cadena, sino que dividimos la vía en múltiples caminos simultáneos. Agarramos todos los terminales positivos de los altavoces y los mandamos juntos al amplificador. Y hacemos exactamente lo mismo con todos los terminales negativos, todo agrupado. Como dividimos el camino de la corriente, ahora la fórmula funciona con fracciones. Y aquí está el truco mental de este sistema. Al agregar más altavoces en paralelo, en realidad se reduce la resistencia general. Sí, así como se oye, disminuye. Volviendo a nuestros 2 altavoces de 4 ohmios del ejemplo de antes. Si los cableamos en paralelo, esa carga total se desploma drásticamente a tan solo 2 ohmios. ¿Y qué logramos con esto? Que al reducir la resistencia, forzamos al amplificador a trabajar a su máximo esfuerzo posible. Esto aumenta la salida de potencia de una forma brutal
ideal para exprimir esos enormes subwoofers XS Power. Pero ojo, hay una regla de oro aquí. El amplificador tiene que ser estable a cargas bajas, como de 1 o 2 ohmios. Si no lo es, se va a quemar. Garantizado. Viendo las dos opciones frente a frente, es súper claro, ¿verdad? El cableado en serie es nuestro escudo, protege el equipo y reduce el estrés térmico, mientras que el cableado en paralelo es nuestra espada, diseñada puramente para maximizar la fuerza bruta y el volumen. Teniendo esa teoría clara, pasemos al último punto, el mapeo de configuraciones, la guía práctica. Este mapa que vemos aquí es básicamente la hoja de trucos para cualquier instalador profesional en el mundo real. Nos revela exactamente cuándo agrupar componentes de voz, como esos tweeters bala en paralelo, para maximizar ese grito agudo, pero al mismo tiempo nos advierte que si tenemos múltiples subwoofers y un amplificador que no aguanta bajas impedancias, conectarlos en serie es la única opción sensata para no incendiar el baúl del auto. Y la verdad, esta frase lo resume a la perfección. Porque cuando aplicamos estas fórmulas, transformamos lo que podría ser un montón de cables caóticos y equipos haciendo ruido en una máquina eléctrica finamente calculada, afinada y lista para competir. Así que, para cerrar este análisis, nos quedamos con esta reflexión. Quien apunte a armar audio de nivel profesional necesita hacerse esta pregunta matemática precisa antes de siquiera pelar el cable principal de energía. Hay que calcular la carga exacta. Siempre. Porque entender la impedancia al final del día es lo que realmente separa a los aficionados de los verdaderos ingenieros de sonido.